coincido con Noris que el temario era muy amplio y decidí hablar de lo que voy a hablar y tiene que ver con lo que dijeron antes también, porque salió ahora en junio la Observación General 21 del Comité del Niño, que se refiere a los niños en situación de calle, justo del tema que estamos hablando. Iba a leer, entonces me llamó la atención que el primer párrafo de la Observación General comienza diciendo que los chicos en situación de calle consultados para la presente Observación General hablaron fuertemente acerca de que se les respete, acerca de su dignidad y de sus derechos. Y a continuación dice, expresando sus sentimientos, y empieza a decir que se los trate como personas humanas, que otro dijo, me gustaría que la gente que nunca ha vivido en la calle nos vea como personas con orgullo, personas normales. Es decir, hay varias, está en inglés, así que no voy a traducir todo porque tanto no sé. Pero lo interesante es que comenzaron la Observación General 21 referida a las chicas en situación de calle, escuchando a los chicos. Y voy a leer 2 párrafos más, porque esto es lo que me determinó a profundizar un poco sobre lo que voy a hablar hoy. En el párrafo 5, ¿sí?, que tenía que ver con lo que decías también, dice que hay diferentes tipos de abordaje utilizados con respecto a los chicos que se encuentran en situación de calle, a veces aplicados en combinación. Y ahí cita 3 tipos de abordaje. Uno incluye el abordaje de los derechos del niño, a partir del cual el niño es respetado como un sujeto de derecho y las decisiones generalmente se toman en conjunto con el niño. Por otro lado, existe el abordaje del bienestar, que implica, entre comillas, el rescate del niño percibido como un objeto o víctima de la calle, y a partir de la cual las decisiones se toman para el niño sin consideración seria de sus opiniones. Y existe también el abordaje represivo, a partir del cual el niño es percibido como un delincuente. Los abordajes de bienestar y represivo fracasan en tener en cuenta al niño como sujeto de derecho y resultan en su remoción coercitiva de las calles, que contribuye a una mayor violación de derechos. En efecto, aseverar que los abordajes de bienestar y represivo son en el mejor interés del niño no les otorga un basamento de derecho. Para aplicar la Convención es esencial utilizar un abordaje del niño como sujetos de derecho. Lo que decía Vilma en este libro de biografías callejeras de María Florencia Gentile, que creo que es consejera de la ciudad, ella específicamente leyó un estudio sociológico y entrevistas con chicos, ¿sí? Llega a la misma conclusión: el abordaje que se hace en el ámbito de la ciudad y del Gran Buenos Aires es un abordaje represivo. Lo que me llamó la atención de esto es que ustedes fíjense, los 2 párrafos toman en cuenta como el abordaje correcto, el abordaje que respeta el derecho del niño a ser oído. Por eso me pareció, y con relación a la última parte que dijiste, el párrafo 60, que ni lo voy a leer, pero me parece que es pertinente. Aclaro, esta observación general se hizo consultando chicos de todo el mundo. Al comienzo de la observación general eran países de Asia, de América Latina, de Europa. Es interesante por esto, porque en realidad rescata la experiencia del Comité del Niño sobre la aplicación de la Convención en todos los países signatarios del Tratado del Niño, y por otra parte consultan a chicos de todo el mundo. Dice, es más probable que sean puestos en la mira los chicos en situación de calle, criminalizados y que terminen en el sistema de justicia juvenil o adulto, siendo menos probable que se beneficien de las alternativas a la detención o de prácticas de justicia restaurativa, dado que son incapaces de afrontar una fianza y de que un adulto garantice su cumplimiento. La mala conducta social, como puede ser el acoso, incluyendo robar el dinero de los niños, sus posesiones o arbitrariamente mudarlos en general por órdenes superiores y políticos, la corrupción, la extorsión por dinero o sexo, la violencia física, psicológica o sexual, son violaciones comunes de derechos que los Estados deben criminalizar con urgencia. El Comité se preocupa por la aplicación de políticas de tolerancia cero que criminaliza a niños en situación de calle y que resultan en institucionalización forzada. Los Estados deben apoyar políticas comunitarias con énfasis en la protección más que en el castigo de los niños en situación de calle y adoptar un servicio de policía multicultural. Los Estados deben garantizar todos los derechos de los niños, incluyendo aquellos en situación de calle, en el contexto de un sistema de justicia juvenil restaurativa más que punitiva. Es muy claro de acuerdo a lo que veníamos hablando, pero esto es lo que me hizo pensar
Perdón, y esto me hizo acordar una anécdota. Yo tenía un amigo que era un católico practicante, así que que estaba siempre atento, y él notaba, y a veces le enojaba, que él iba caminando por la calle y había 500 personas alrededor de él y siempre le pedían plata a él. Entonces un día una de las personas que pedía, le pidió, se paró y le dijo, tengo una duda, creo que iba por Florida caminando, le dijo, ¿por qué me pedís a mí si hay 500? O sea, va un montón y me pedís la plata a mí. Y este señor le dijo, porque vos me miraste. Y me parece que lo que debemos reflexionar, yo más que lo que me pareció era compartir qué decía el comité y qué pasa con nuestras prácticas para ver si las podemos cambiar un poco, es empezar a mirar a los pibes. No hay manera de respetar ningún derecho de la Convención si primero no los miramos, y la manera de mirarlos es escucharlos. Y hay varias normas que nos dicen cómo esto debe hacerse. Por eso lo que voy a hacer rápidamente, porque no quiero ser muy aburrido con esto, es repasar algunos párrafos de 2 o 3 observaciones generales sobre el derecho a ser oído, y voy a analizar un poco más la observación 12, que es la que trata específicamente el tema. En la observación 10, que es de 2007, en realidad tomé la 10, la 14, que es el interés superior del niño, y la 20 porque es de 2007 hasta ahora, como para mostrar que ha sido una constante del comité, y la 21 es una aplicación práctica de este derecho a ser oído y de la participación de los niños dentro del sistema juvenil en general, no solo del penal. La 10, que se refiere a la justicia de menores, que es del año 2007, dice, aparte de reconocer el derecho a ser escuchado en el proceso, que es una garantía procesal general para todos, dice que tiene derecho a ser escuchado directamente y debe darse al niño la oportunidad de expresar su opinión libremente, y que ésta deberá tenerse debidamente en cuenta. Esto significa que el niño, para poder participar efectivamente en el procedimiento, debe ser informado no solo de los cargos que pesan sobre él, sino también del propio proceso de la justicia de menores y las medidas que podrían adoptarse. Con relación, se establece más adelante que pueda participar efectivamente en el juicio, y para eso se necesita comprender las acusaciones y las posibles consecuencias y penas, a fin de que su representante legal pueda impugnar testigos, hacer una exposición de los hechos y adoptar decisiones apropiadas respecto de las pruebas. La observación general 14 es la que habla del interés superior del niño, y cuando relaciona el artículo 12 de la Convención, que es el derecho a ser oído, y del 3 dice, ambos artículos tienen funciones complementarias. El primero tiene como objetivo hacer realidad el interés superior del niño, y el segundo establece la metodología para escuchar las opiniones del niño o los niños y su inclusión en todos los asuntos que les afectan, incluida la evaluación de su interés superior. En el artículo 3, que es del interés superior, no se puede aplicar correctamente si no se cumplen los requisitos del artículo 12. No hay manera de decir que hacemos valer el principio del interés superior del niño si no escuchamos a los pibes. O sea, parece de perogrullo, pero esto no se condice, y después voy a explicar por qué, con las prácticas que habitualmente tienen los operadores del sistema, que toman formalmente el derecho a ser oído, y por lo tanto los pibes no tienen una efectiva participación ni son realmente escuchados. La observación general 20, que es referida a los adolescentes, que es del año pasado me parece, de conformidad con el artículo 12 de la Convención, los Estados partes deben adoptar medidas para garantizar el derecho de los adolescentes a expresar sus opiniones sobre todas las cuestiones que los afecten en función de su edad y madurez, y velar porque éstas se tengan debidamente en cuenta, por ejemplo, en decisiones relativas a su educación, salud, sexualidad, vida familiar y los procedimientos judiciales y administrativos. Los Estados deben asegurarse que los adolescentes participen en la elaboración, aplicación y supervisión de todas las leyes, políticas, servicios y programas pertinentes que afecten su vida en la escuela y en los ámbitos comunitarios, local, nacional e internacional. Habla después, pero lo voy a hablar con el 12, sobre el concepto de participación de los chicos en la vida social y cómo todos los operadores, ya sea judiciales, políticos, deben incorporar a los chicos en estas políticas de participación. La observación general 12 es de 2009 y trata el derecho del niño a ser escuchado. Es la específica en la materia que estamos hablando.
voy a hacer un repaso de algunos puntos que me parecen importantes, sobre todo para darle contenido al derecho a ser oído, para entender qué significa cumplir con esta garantía del derecho a ser oído. En el párrafo 11, los Estados partes deben alentar a que el niño se forme una opinión libre y ofrecer un entorno que permita al niño ejercer su derecho a ser escuchado. Las opiniones expresadas por niños pueden aportar perspectivas y experiencias útiles, por lo que deben tenerse en consideración al adoptar decisiones, formular políticas y preparar leyes o medidas, así como al realizar labores de evaluación. Estos procesos se denominan habitualmente participación. El ejercicio del derecho del niño o los niños a ser escuchados es un elemento fundamental de esos procesos. El concepto de participación pone de relieve que incluir a los niños no debe ser solamente un acto momentáneo, sino el punto de partida para un intenso intercambio de pareceres entre niños y adultos sobre la elaboración de políticas, programas y medidas en todos los contextos pertinentes de la vida de los niños. Recae sobre los Estados la clara obligación jurídica de reconocer ese derecho y garantizar su observancia, escuchando las opiniones del niño y teniéndolas debidamente en cuenta. Tal obligación supone que los Estados partes, con respecto a su respectivo sistema judicial, deben garantizar directamente ese derecho o adoptar o revisar leyes para que el niño pueda disfrutarlo plenamente. Ahora bien, en la propia observación general, señalan que las medidas para garantizar este derecho deberían incluir la preparación, que significa hablarle al chico en un idioma que entienda o en su propio idioma. Con esto yo doy una experiencia. Cuando yo era juez de menores, nunca había estado en menores, venía de mayores, pero sí tenía esto de que esté informado. Y tenía un chico que se llama Ulises, que tuvimos un largo vínculo. Y Ulises era un chico muy inteligente, pero tenía un par de hechos pesados, hechos medios terribles. Y la primera vez que lo veo, habíamos recibido la causa y el fiscal tenía que ofrecer prueba y qué sé yo. Entonces lo atendí, primero lo visité en la gota y después fue a mi despacho. Y teníamos nosotros, o todavía está, una secretaria que era antropóloga, alguna vez lo he contado esto, que es antropóloga, no era. Y yo empecé a contarle a Ulises, a decirle, bueno, ahora le vamos a dar vista al fiscal para que el fiscal ofrezca prueba, después la defensa, después vamos a fijar la audiencia de debate. Y hablé como 10 minutos contándole, cumpliendo con esto, ¿sí? Cómo iba a ser el procedimiento. Y por ahí, Carmen, que es la secretaria, me dijo, a ver, pará un minuto. Entonces le dije, a ver, Ulises, ¿vos sabés que es fiscal? No. ¿Y sabés que es ofrecer prueba? No. ¿Y sabés que es audiencia de debate? No. No había entendido nada. Y entonces le dije, pero ¿por qué me decía sí? Y porque me da vergüenza. Y otra vez me pasó que estaba en mi despacho y ya teníamos una suerte de, le decían el correctorio, era como una especie de celdas que estaban ahí cerca, que era donde los chicos que venían de institutos esperaban para cuando había que haber juicio o algo por el estilo. Y me acuerdo que en un momento escuché que estaba pateando las rejas, o sea, que pa. Entonces me fui al correctorio a ver qué pasaba y había un chico con el que íbamos a tener juicio ese día muy enojado, pero estaba enojadísimo. Entonces le pregunté qué le pasaba y me dijo, no, quieren que vaya a juicio, yo quiero abreviado. Había venido a ver al defensor, me parece. Y entonces le digo, pero ¿por qué querés abreviado? No, porque yo quiero abreviado y me quieren mandar a juicio. Y entonces empecé a hablar y de golpe me di cuenta que el problema era que no sabía que era un juicio. Entonces le digo, ¿pero vos sabés que es un juicio? No, ¿qué es un juicio? Porque él, como no firmaba abreviado, porque en realidad tenía que ver con que los chicos del instituto le habían dicho que si firmaba abreviado salía en libertad. Como el defensor le había dicho, no vamos a hacer abreviado porque no te conviene, porque hay para pelearla, él estaba indignado porque no iba a salir en libertad porque iba a juicio. Entonces me acuerdo que le dije, a ver, vení. Me lo llevé a la sala de audiencias, le mostré, le digo, acá va a estar el tribunal, ese es el fiscal, le expliqué que iba a ser el fiscal, que iba a ser la defensa, que iban a ir los testigos, que los iba a poder ver, que les iba a poder preguntar a los testigos. Y me acuerdo que terminé la explicación y me dice, ¿esto es un juicio? Le digo, claro, esto es un juicio. Entonces quiero un juicio. Y lo curioso fue que le hicimos el juicio ese día y terminó absuelto. Esto tiene que ver con lo de la preparación. Y lo que decías vos,
operadores judiciales no le hablamos a los pibes en un idioma que entiendan. Yo a veces lo que hacía era dibujárselos, por ejemplo, porque como no, en general los chicos que capta el sistema penal juvenil no tienen una gran capacidad de captar lo abstracto, es muy difícil explicarles si no es con un papel, con un gráfico, mostrándole la sala, por ejemplo. Perdón, nos pasa con los adultos. El otro día, yo ahora estoy en una cámara de casación, el otro día tuvimos una probation con un señor grande que tenía un hecho en un inquilinato, un hecho que habían pedido la probation y se la habían denegado. Y vino la defensora, expuso, vino el señor y nosotros deliberamos, en mi sala nosotros deliberamos y exponemos los argumentos oralmente, todo en el momento. Entonces, claro, salimos, expusimos cada uno por qué revocábamos la decisión y le concedíamos la probation. El señor, terminamos, seguimos con otro caso y el señor se va y yo veo que se queda parado afuera de la sala mirando para adentro. Entonces lo llamé a mi secretario y le digo, preguntale qué le pasa, porque a mí me parece que no entendió nada. Y fue a preguntarle y efectivamente no había entendido nada. Claro, porque nosotros ponemos los argumentos jurídicamente. Una persona que no está habituada, pero ni siquiera había entendido que le habíamos dado la probation. Esto era lo curioso. Y claro, era favorable, o sea, ni siquiera se había podido poner contento. Después, la audiencia, el contexto en que el niño ejerza su derecho a ser escuchado tiene que ser propicio e inspirar confianza, de modo que el niño pueda estar seguro de que el adulto responsable de la audiencia está dispuesto a escuchar y tomar en consideración seriamente lo que el niño haya decidido comunicar. La persona que escuchará las opiniones del niño debe ser un adulto que intervenga en asuntos que afectan al niño, por ejemplo, un maestro, trabajador social o un cuidador, un encargado de adoptar decisiones en una institución. Y acá dice, por ejemplo, un director, un administrador y un juez. Una de las cuestiones que hablábamos cuando vos decías la especialización, yo siempre digo que la especialización pasa lo mismo que el derecho a ser oído. Es una cuestión nominativa que no tiene contenido. Yo creo que el juez penal, primero que creo que deben ser menos abogados, no que tienen que ser buenos abogados o buenos jueces menores. Yo creo que sean menos abogados y más profesionales de la ciencia de la conducta, esto es lo que yo creo, ¿sí? Y los abogados deberían tener alguna especialización o hacer cursos. Por ejemplo, ¿por qué no hacer cursos de entrevista? Hay libros escritos sobre cómo tomar entrevistas. Y los abogados no estudiamos nada y los jueces se dicen que son especializados porque leyeron la convención. Y en realidad la especialización tiene que surgir del conocimiento de las características del adolescente y de la manera de interactuar con el adolescente. Yo me acuerdo que a los flacos les decía, no bardies y rescatate. Y esto era, yo me acuerdo tenía uno que tenía un montón de causas y siempre lo agarraban. Entonces yo le decía que era muy mal ladrón, que se tenía que dedicar a otra cosa porque siempre le iba mal. Entonces que iba a estar toda la vida preso porque como chorro sos malo, dedicate a otra cosa. Y otro de los jueces del tribunal se enojaba porque decía que yo lo instigaba a cometer delitos. Y era al revés, yo le estaba diciendo que no servía. Ya terminó. Bueno, voy a omitir un par de cosas porque ya se me fue el tiempo. Pero me interesa entonces terminar con lo siguiente. Si quieren ver la observación general 12, fíjense que no lo voy a leer, porque lo pueden leer ustedes después, pero que me parece que es interesante para lo que estamos hablando, el párrafo 133 y 134. El 133 lo voy a leer. Para que la participación sea efectiva y genuina es necesario que se entienda como un proceso y no como un acontecimiento singular y aislado. La experiencia desde la aprobación de la Convención ha creado un consenso amplio respecto a las condiciones básicas que deben cumplirse para lograr una aplicación efectiva, ética y significativa del artículo 12. El Comité recomienda que los Estados partes sigan las siguientes medidas y enuncio. Tienen que ser todos los procesos en que sean escuchados un niño, tienen que ser transparentes e informativos, voluntarios, respetuosos, pertinentes, adaptados a los niños, incluyentes, apoyados en la formación y seguros y atentos al riesgo. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Yo cuando empecé a preparar la charla, los motivos por los que quise hablar de este tema es todo el tema de la reforma de ley penal juvenil, que entre paréntesis el chico que dio lugar a todo el movimiento mediático de la reforma terminó sobreseído, que esto nadie lo dijo, pero terminó sobreseído porque no se probó que hubiese participado. ¿Sí? Esto es muy loco con relación a lo cual fue el motor de la reforma sobre un chico que era inocente, en definitiva, ¿sí? que lo quemaron por todos lados encima al pobre chico.
Claro, exactamente. Entonces, lo que yo creo es que debemos concebir y tener... Y esto lo quería decir. En el Plan Justicia 2020 yo creo que no, pero por si acaso te pregunto, ¿alguna vez convocaron un pibe? Sí, en la última comisión participaron pibes. ¿Participaron? Sí. Está, porque el derecho cedero debería incluir que los chicos vayan y opinen. Y yo... Fueron y opinaron, los escucharon. Perdón, no eran de Newman. No. Bien. No, eran periodistas con ustedes que participaron. Pero, bueno, lo que sucede es que el distrito, a ver, el distrito en este país hicieron fueron los chicos, a los cuales trabajaron todos los temas, no es más que levantar, porque los chicos ya muchas veces han dicho. El año pasado, las imágenes son foros en todas las provincias. Sería cuestión, conmigo sobre todo, que tiene un sistema de elección y un sistema penal. Perdón. Con lo cual ahí habría que levantarla, ahí hay información valiosa. Claro, porque el punto es que en la ley penal juvenil los pibes deberían participar opinando, porque a ellos les llega, por ejemplo, cuando yo llegué al Tribunal de Menores en el 2001, a mí me resultaba una cosa muy curiosa entre lo que era el mensaje de los medios y lo que pasaba en la realidad. Los medios hablaban de que el sistema de menores, los pibes entraban por una puerta y salían por la otra, y que entonces todos mentían que eran menores para poder zafar. Y cuando yo llegué al tribunal, y sigue pasando, me encontraba con que los pibes menores de 18 decían que tenían más de 18. Era exactamente al revés del discurso mediático, y era porque los mismos pibes sabían que el sistema de adultos era mucho más garantizador que el sistema de menores. Sí, si el delito era leve, no se iba a quedar... Claro, si era leve como mayor se iba escarcelado, y como menor podía llegar a estar un año en un instituto. Entonces los pibes decían que tenía más de 18. De hecho, he tenido un pibe de 16 años que estuvo como un año en Ezeiza. Era como la mascota de los presos de Ezeiza, porque le habían creído, hasta que un día, no sé por qué saltó, que en realidad la identidad estaba mal porque había mentido y había estado un año detenido en Ezeiza cuando en realidad era menor. Y lo otro que también pensé, yo creo que ya son varias charlas que hemos dado, que he venido a dar, es ¿por qué alguna vez no hacer una charla en un barrio? Digo, por ejemplo, ¿por qué no hacemos una charla en la 31? ¿Sí? Vamos y hablemos, que vaya la gente y que vayan los chicos, ¿sí? Y que podamos hablar directamente con los chicos y que le podemos hablar a los chicos en los términos que estamos hablando. Yo hace poco di una charla en la Universidad de José Paz y fueron muchos chicos que no eran chicos penales, sino que eran chicos de hogares. De hecho, charlé con uno que era un chico que desde que tenía 3 años estaba en el mismo hogar y me empezó a contar cuál era su problemática. Y la verdad que me parece que esta es la manera de incluirlos, porque si no siempre lo reducimos al ámbito académico, hablamos de los derechos, de la observación general en términos difíciles, y a los que les va a llegar, que son los pibes, ¿sí? Nunca les llega de esa manera y siempre son como observadores de un sistema que se construye sin ellos, pero que sí afecta las medidas a ellos directamente. Gracias.